Hola a todos, bienvenidos al Juego de Entrenadores. Hoy estoy con Rodrigo, un placer. Sobre todo, muchas gracias por venir. Es el primer vídeo, estoy un poco nervioso de decir, pero bueno, cuéntanos un poco qué equipos entrenas, hace cuánto llevas, así más o menos. Pues yo llevo dos equipos. Llevo uno de escuelas, Sí, que junta 2015 y 2014, quinto y sexto de primaria, nivel alevín, y luego uno federado en Riva Baloncesto Sureste, sí. que es un infantil femenino de primer año. Vale, ¿y este es el primer año que estás como entrenador o llevas ya No, años? este es mi tercer año. En federado Sí, es mi primer año, pero yo he estado ya otros 2 años. He estado mi primer año que estuve con dos escuelas, sí. el segundo que estuve dos escuelas y también entrenando un instituto, y este tercero que estoy con la escuela y el federado. ¿Has notado mucho cambio de escuelas a federado, ya que este año compites serio y todo eso? Fíjate que sí que he notado cambio, pero también es en cierta parte por la edad, cantidad de personas y ya cómo se lo quieren tomar. Por Sí, ejemplo, los rivales, yo que he estado este año en primer grupo, sí que sí que eran de decir, wow, tienen algunas cosas algunos de ya, que se decir nota, que se nota que quieren ganar la liga. sí, se nota. Bueno, empezamos ya un poco metiéndonos en las preguntas. ¿Qué te hizo decir, me voy a meter en el mundo de entrenador? Pues fíjate que no fue una decisión como tal de decir quiero ser entrenador, sino más bien me llegó la oportunidad, porque yo tuve que dejar el baloncesto, Sí, necesitaba un curro y un ex entrenador mío me dijo, oye, pues ¿quieres entrenar escuelas? Que sea así sencillo, tal. Y le sí, dije, sí, claro, y me metió a entrenar escuelas. Y pues de ahí ya dije, wow, esto me gusta, tal. Me lo tomaban, de los entrenadores de escuelas era el que más en serio se sí, lo tomaban, sí. y ahí aprendiendo a tope. O sea, me llegó la oportunidad y luego Y- decidí sacarme el curso sí. y ahora estoy en Federo. Bueno, te sacaste el curso, entiendo que este verano o... Bueno, sí, este año, sí. Sí. Ya metiéndonos más en la categoría federada, que es la que nos interesa para el podcast y el canal y todo esto, ¿cuál es tu forma de entender el juego en el sentido de qué has dicho, tengo que meter sí o sí en este equipo? Estos niveles es la capacidad de empezar a crear juego, de ya no Sí, tanto un juego individual como puede ser ya en canastas pequeñas, sino el que sean capaces de esparcirse por todo el campo, sí, mirar los cortes. sí, Entonces yo siempre he intentado plantear un sistema en el que todos tuviesen que aportar. Es verdad que, por ejemplo, en el infantil femenino, pues que llevo, pues todavía cuesta un poco las tácticas y demás, evidentemente, sí. pero se hacen y lo llevan. Entonces, sobre todo un juego muy colectivo. Es lo que más me gusta a mí, en el que todas aporten y en el que sean capaces de reconocer como debilidades en la defensa y sobre todo que bajen a defender. Sí. Y bueno, ya preguntándote por cómo te ha ido la temporada, pues eso es, cómo te ha ido la temporada con ese Pues, planteamiento. pues me ha ido bien, o sea, nosotros empezamos, sí que es verdad que era una categoría muy difícil y había mucho trabajo por delante. Empezamos flojos, pero poco a poco nos fuimos remontando y al final, tú sabes, esto de Sí, estábamos en grupo uno, que mucha gente nos ganó muchos partidos, sí, y luego entrando en playoffs, que ese grupo entra directamente a playoffs, sí. hay mucha gente de mi grupo que se ha quedado fuera antes que yo. O sea, nosotros nos Joder. hemos quedado en octavos y ha habido mucha gente que se ha quedado en 16avos. Así que yo ya, el llegar a octavos y estar entre la posición 9 y 16, entre que son 8 grupos de 12, o Sí, sea, a mí me parece eso un poco locura, la verdad. ya. Eh, ¿Era un equipo ya formado? Es decir, ¿se conocían ya de antes las chicas o has tenido que unificar más o menos porque no se conocían a la hora de gestión de grupo y todo eso? Pues sí que es verdad que la mayoría se conocían porque ya venían con otra entrenadora y demás. Eh, y me llegaron 4 que sí que yo tampoco tuve que unificar mucho. Se unieron ellas Sí, solas y al final, es como son muy sí, extrovertidas, pues sí, las adaptaron rápido. sí. ¿Qué ha sido lo más difícil este primer año como primer entrenador en categoría federada? Uf, pues yo te diría que lo más difícil ha sido
el saber llevar 12 adolescentes. Es Que eso... llevar de 12 adolescentes, o sea, ya no adolescentes, sino la etapa en la que pasan Están de justo niños claro, están a pasando adolescentes. la transición esa. O sea, y yo solo, encima, ¿no tienes segundo entrenador? no tengo segundo entrenador. Ostras, es que eso... Estoy eso es yo solo y eso ha sido lo más difícil, sobre todo porque ya empiezan los vaciles, ya empieza la rebeldía, el desacato a la figura de autoridad. Sí. A mí me pasa, bueno, más o menos, porque yo no estoy todavía como primer entrenador, estoy como segundo también en un infantil masculino y se nota cuando ya ha pasado varios meses que ya te conocen y todo y además están pegando esa transición, es cuando ya sí, te ya sobre más. todo, yo al principio era muy estricto, han hecho infinidad de líneas y ya al final ha sido como, ya me he relajado porque ya me conocen y demás, pero fíjate que yo he visto un cambio, o sea, de chicos a chicas, porque yo veo compañeros de infantil, de primer año, y esos chavales sí que es verdad que no son tanto, son más fáciles de llevar, yo te diría. ¿El masculino, dices? El masculino yo creo que son más fáciles que llevar, porque al final, o sea, yo lo digo, las chicas piensan más, razonan más, cuchichean más entre ellas, pero los chicos se dedican a dar cabezazos a esas edades contra las paredes. Totalmente. En cuanto pones un poco de mano dura en un masculino, o sea, las cosas va bien. Has dicho que han hecho muchas líneas, entiendo que se referirá al ejercicio, bueno, al castigo de correr y todo eso. Por lo que he entendido, significa que desde un principio intentaste ir muy a mano dura para establecer respeto y todo esto. Sí, intenté poner mano dura y que se me respetase y demás. Por miedo un poco, pues entiendo que es por miedo a, pues eso, a que te vacilaran y todo eso. ¿Tú crees que está relacionado por ser el primer año que llevas como entrenador o quieres que todos, o sea, que a medida que pasen los años, cada equipo que lleves vayas directamente a mano dura y luego ya lo relajes? Sí, yo prefiero ir primero a mano dura y sobre todo es que yo, por ejemplo, los castigos de línea yo siempre los he llevado a rajatabla hasta en escuelas. O sea, se los he hecho hasta a levines y benjamines. Con eso te lo digo todo. Pero es más que, o sea, porque yo soy justo, por ejemplo, yo veo que hacemos un ejercicio, por ejemplo, al principio de temporada teníamos un ejercicio que en 7 minutos y medio tenían el ejercicio que salían 2 filas aquí, 2 filas en la continuación de tiro libre con la línea de fuera y llegaban hasta la esquina, aquí, y tiraban desde 2. Tenían que meter, yo me acuerdo que llegaron a meter hasta 80, a 80 en 7 minutos y medio y luego 50 triples. Claro, esa era otra cosa, claro. Por ejemplo, había un día que no llegaban, pues no, a ver, una línea, 2. Había un día que no llegaban por desconcentración, 4 líneas. Ahí ya sí 4 líneas. Sí. ¿Cómo planificas un entreno? Es decir, por ejemplo, mañana tienes que hacer un entreno, ¿cómo lo planificas? Pues depende mucho de lo que quiera trabajar, por ejemplo, y sobre todo variar en cierta cantidad de ejercicios de intensidad y de calma. Por ejemplo, yo meto uno primero de calma de calentamiento, luego otro de intensidad y luego a lo mejor puedo meter otro de intensidad y otro de calentamiento y cosas así. O sea, yo tengo en el sureste, tenemos de hecho una aplicación que es iCoach Basketball, que pues no la conocía. Pues es muy buena porque tiene muchos ejercicios y cuando tienes una plataforma como compartida, porque tiene la de la propia aplicación y algunas compartidas. O sea, yo tengo la de Rivas y ahí cada uno puede crear sus ejercicios subiéndolo y yo pillo algunos de ahí, otros los veo de internet y los paso ahí para luego tenerlos. ¿Y eso lo tenéis todos los entrenadores del...? Sí, los tenemos todos, sí. Pues eso la verdad que está bastante chulo. Está muy guay, Porque eso hace que no se estanque la gente con los entrenamientos, con los ejercicios y todo eso. Y, por ejemplo, imagínate, defensa, que al final es que ha sido tu objetivo. ¿Lo llevas todo? ¿Utilizas mucha defensa de 1 contra 1 o lo haces más a 3 contra 3? Sí, he usado mucho de 1 contra 1, también trabajando el ataque a la vez que la defensa, pero por ejemplo el otro día les hice un ejercicio para que supiesen qué lado cerrar y qué lado abrir, que era un 1 contra 1, no podían tocar el balón, pero podían pellizcar la camiseta de la otra, entonces eso que te fuerza a tener una banda cerrando y con la otra abierta, claro. Entonces, si te equivocas y das el centro, pues te pasa. Esa es fuera. Entonces, y por ejemplo, el concepto de última. Es verdad. El concepto de última yo lo he trabajado
de 5 contra 5 y he atado una cuerda larga para que estuviesen las últimas dos. Sí. Se iban rotando al final, una posesión tal, no sé qué, Sí. y hasta que yo veía, iban haciendo inversión y se iban moviendo con la cuerda. Entonces eso les daba una idea de hacia dónde tenían que moverse y dónde no. Joder, pues la verdad que eso es chulo, el tener la cuerda ahí moviéndose. Sí, la cogí como entramos en un cole, la cogí de un cole, la verdad. Y, y esas cosas que se supone que son más infantiles hacen que estén más metidas y que se diviertan más y que no suene Sí. todo tan técnico. Sí, es que si yo, por ejemplo, yo a las mías sí le metía conceptos muy técnicos y mucha intensidad Petaban, técnica, ¿no? petan. O sea, al final, yo lo que entiendo, yo al venir de escuelas mucho tiempo, yo entiendo que también tiene que ser un sitio de diversión. Entonces, por ejemplo, si el entrenamiento dura 1 hora y media, Sí. yo solo pido 40 o 45 minutos de concentración y otros 20 ya de que ellas estén tirando y demás, y ya luego Sí. de jiji, jaja, 15, Sí. así. Porque yo lo que les digo, mira, yo os dejo hablar en las filas. Lo que no puede ser es que cuando me vaya a tocar esté desconcentrada, Claro. al menos estaros atentas. Por ejemplo, un entrenamiento que sale mal, es decir, no está saliendo como tú crees, ¿cómo lo intentas revertir? Es decir, ¿qué corriges? ¿O cómo lo corriges? Mejor dicho, ¿cómo lo corriges? Un entrenamiento que esté saliendo mal puede ser por dos cosas, o por desconcentración o porque no les está gustando. Si no les está gustando, cambio algún ejercicio y les pongo alguno que les guste de 3 contra 3, aunque no sea lo que lo tenga planificado, pero digo, bueno, al menos que tengan intensidad y si aprenden algún recurso nuevo, pues que Sí. sean capaces de usarlo. Pero si es por desconcentración, o sea, cuando un entrenamiento va mal por desconcentración, poco puedes hacer tú. Ya. O sea, yo lo que hago es al final decirle, ponerme serio, decirle, si queréis ir con esta intensidad el resto de días a entrenar para el partido del sábado, Sí. que sepáis que no vamos a hacer una mierda. Porque, Ya. o sea, uno se esfuerza aquí y en el campo. Claro. O sea, Claro, si no y lo hace- que vas a hacer en el campo es lo que empiezas a hacer aquí. Totalmente. Entonces, Eso... pues ahí con charla al final. O sea, Ya. cambio de ejercicio o charla al final. Pero lo de que no se diviertan, ellas son capaces de decirte a ti, oye, no nos está gustando. O sea, ¿tienes el feeling con tus Sí, jugadores para me que te digan dicen, eso? o sea, por ejemplo, cuando uno es aburrido, es técnico, pero es aburrido, por ejemplo, hacer cambios de mano. Hacer Sí. cambios de mano a esas edades, o sea, no gusta nada porque al final es trabajar mucho, algo muy repetitivo, Ya. y ellas lo que buscan es como esa dopamina de Sí, tener el cambio. esa chispilla de Sí. decir, joder. Entonces nos dicen, no me dicen oye, no me está gustando, pero me dice, ¿cuánto queda para cambiar de ejercicio? Ya, se te ¿Sabes? hace ya la Entonces, señal de... me dicen tal. Y dentro también del entrenamiento, ¿cómo buscas que no generen automatismos en el sentido de que piensen? Cuando tú ves a una persona que juega muy bien, o sea, hay dos tipos de personas, los que juegan a un muy buen nivel individual y los que juegan a un muy buen juego colectivo. O sea, tú al final si automatizas muchas cosas tendrás un buen jugador individual, pero Claro. si tienes a alguien que es muy bueno en colectivo, es una persona que llega Sí. y que llega a cualquier equipo y te hace diferencia. Entonces yo busco eso, sobre todo la imaginación que inventen. Yo les di unos recursos en los 2 primeros trimestres y en este tercero es cuando ya los tienen que aflorar. Entonces, un poco ver la visión de campo, Sí. qué hacer cuando tienes a alguien delante, cómo salir de esas presiones en las que estás contra dos ahí debajo del aro y aún así subirla. Ya. O sea, esas cosas. Al final, lo que más importante me parece es estimular la imaginación. A ver, no sé, tú habrás jugado algún 5 contra 5 ahí Sí. con tus colegas que habrá llegado algún aleatorio alguna vez y decir, de dar pases locos, de hacer Sí, cosas así, sí. de decir, ¿de dónde sale este? Pues Sí. eso seguramente sea un buen Un jugador jugador que colectivo, piensa, sí. que piensa. Pasando también, a ver cómo lo digo, crear conceptos en el sentido de, por ejemplo, el sistema de ayudas el de último y todo Sí. eso, ¿cómo ves el hecho de el ser último, ponerle un nombre? Por ejemplo, nosotros tenemos con el infantil masculino la situación de último, la llamamos sopa. Es gracioso el nombre porque estás en un partido y escuchas de repente al entrenador, yo qué sé, Jaime, haz sopa, y al final ves que se está colocando el lado de no balón para saltar a la ayuda.
Yo, por lo que he hecho esta temporada y por lo que ha hecho la primera entrenadora, que al final ha sido su idea, eso hace que genere, que lo tenga un automatismo, pero que a la vez piense y diga, joder, todo este trabajo que hemos hecho de ayuda, lo de la cuerda y todo eso, que al final, ya solo con decir el nombre, Sopa, por ejemplo, sepan lo que tienen que hacer. En vez de estar gritándole, tienes que hacer último, tienes que hacer último, tienes que hacer último, que sea solo con Sopa, ya se ajusta todo. Yo eso, la verdad que lo he descubierto este año y es algo que me ha molado mucho. Yo es que eso no lo he llegado yo a practicar porque yo tengo en este equipo una jugadora que es muy alta y el concepto de ayuda es muy bueno. Entonces, yo lo que me arriesgo mucho es a que, o sea, porque ella se pone como de última, pero es ella sola todo el rato de última. Y no Entonces, salta no, o sea, está bien porque al final lo que hago es una defensa de 5 contra 4 con un último pilar, porque subo las manos y son 2 metros 10 y dime tú quién sube eso. Entonces me sirve mucho de último recurso. Pero yo, o sea, y lo que me he jugado mucho es a que muchos equipos me tiren desde fuera. Y como en estas edades no se tiran bien los triples, entonces más o menos ahí tenía una ventaja. Sí. Y si no, también tengo 1 a 1, o sea, lo típico, 1 a 1, que se pongan todos 1 a 1. Y ahí, por ejemplo, cuando no está la más alta en campo, sí que van a las ayudas, están las últimas y demás. A eso que has dicho de la jugadora más alta hundiéndose, ¿no crees igual, te lo pregunto, ¿no crees igual que el año que viene, suponiendo que es una categoría mejor en la que van a tirar, igual va a tener esas carencias a la hora de defender uno contra uno si un entrenador le pide que tenga que salir fuera? No, ninguno, porque por ejemplo en el otro partido, en este último partido que hemos tenido, ha habido 2 jugadoras que no solo eran altas, sino que también sabían tirar. Entonces le he dicho última y ponte 1 a 1 a defender. Y es capaz de defender ese 1 contra 1. Entonces, perfecto, porque lo practica los entrenos, imagino. No hace esa parte. Oye, por ejemplo, Laura, por inventarle un nombre, tú no tienes que hacer esto, tú tienes que estar sola. Todas tienen que, a estas edades sobre todo, todas tienen que trabajar un poco lo mismo. Claro. Y tener esas pequeñas bases. Vale. Pasando más al entrenador como tal, errores que tú hayas tenido y que hayas dicho, tengo que corregir sí o sí, errores que hayas tenido al principio. Pues errores, por ejemplo, no hacer dinámico los entrenamientos, o un día que esté más cansado de decir, qué pereza, algo más relajado. Sí. Porque al final un día que te relajas es un día perdido. Y se relajan ellas también. Se relajan ellas y lo notan. Sobre todo, mucho a veces el vacile, el dejar que vacilen de más para que estén más cómodas y demás. Y tampoco, o sea, errores como tal, no muchos más, la verdad, porque cuando se te gusta es como difícil equivocarse como tal, más allá de eso, en el carácter del grupo. De a ver, al final es experiencia, entiendo yo. Sí, eso... se trabaja con la experiencia. Claro, al final el primer año que manejas un grupo ya federado y todo eso. ¿Qué iba a decir? Me ha venido ahora a la mente... Bueno, se me ha ido. Volviendo al tema de los entrenos, lo vuelvo a mezclar. ¿Qué ejercicios te gustan muchísimo? Ejercicios que digas, siempre, el año que viene sí o sí quiero meter esto. Son ejercicios que me gusten mucho, porque son muy dinámicos o por lo que sea. Me gustan mucho los de tiro. Los de tiro de 2, o sea, me parece que son cosas que hay que trabajar mucho y sobre todo yo tengo un ejercicio que es una tira un tiro libre, 2 defienden y 2 atacan. Si lo pillan dentro del área del tiro libre, tienes que subirla sí o sí. Si lo pillas fuera tienes un bote y un pase. Porque muchas veces lo que pasa es 8 rebotes seguidos y no me convertido en meter ni una. Y es como... Entonces yo lo que quiero es que la cojas, la subas y te van a hacer falta. Sí. Entonces tienes 2 tiros libres. Sí. A mí ese me encanta. O sea, a ella no le gusta tanto porque no le ven tanto la utilidad. Pero yo le veo mucho la utilidad. A que se atrevan a subir el balón y que no duden tanto. O sea, sobre todo esos ejercicios en los que si dudas te castiga, son... Y como hemos dicho antes, son ejercicios de toma de decisiones, que tienes que estar pensando todo el rato porque son situaciones, ya tienes 2 contra 2, además en espacio muy cerrado.
La verdad que me gusta ese... Y por ejemplo, ¿algún otro ejercicio más de tiro aparte de ese? Uno de tiro, de rueda de tiro. Rueda de tiro, el que te he dicho antes, que se colocan Sí, dos es verdad, aquí cierto, que me has dicho. y hacen así y se ponen a tirar. Ese ya no lo hago tanto porque ya lo tenían más dominado, pero está muy bien. Y luego hay otro que combina entrada y tiro, que Sí. se ponen en cada esquina del triple mayores, se dan un mano a mano en cabecera. Sí, Una cae, la que coge el balón cae haciendo, yo por ejemplo, introduje las entradas y luego el Eurostep. El Eurostep Sí, me parece que es sí. muy útil, sí, sobre todo en la estas verdad que sí, categorías. la verdad que es muy útil. Y luego otra que cae sin balón va a recibir y tira. Ese me parece muy bueno. Ahora que has mencionado los ejercicios de tiro, el otro día tuve una conversación con otro entrenador y estábamos hablando sobre los ejercicios de tiro de filas. Es decir, de colocar, imagínate, a todo el equipo en una esquina y estar tirando y que luego pasen a la otra esquina con las filas. ¿Tú cómo ves los ejercicios de filas? Depende de para qué los quieras. Porque si lo quieres como para que se relajen, está muy bien porque están hablando ahí en la fila y tal. Pero son muy poco efectivos, a mi parecer. Son muy poco efectivos. Yo tengo esa opinión también. No representan situaciones reales en el juego. Sí. Yo, por ejemplo, una situación real que pongo es un ejercicio que se ponen saliendo desde cada punta del campo, por ejemplo, una Sí. desde aquí y otra Sí. desde aquí, pues tienen que hacer, o sea, aquí hay dos filas y hacen pase, pase y hacen una entrada Sí. sin botar. Sí. Y cuando entras, o sea, nada más entrar, esta tiene que estar saliendo ya y tú te tienes que olvidar del balón, porque muchas Ya. veces pasa eso, tú te tienes que olvidar del balón y volver a esto. Sí. Entonces, se trabaja mucho la frustración de ya la ha fallado otra vez, Ya. no sé qué. Sí, que entonces corren y aquí ya estoy trabajando, aquí a la vez que ya estoy trabajando esa frustración y ese olvidar del balón, estoy trabajando ese contraataque para también, subirla. claro, al final ya tienes a la otra jugadora saliendo. Pregunta que tengo yo así para ver un poco cómo lo haces. No sé si se va a ver muy bien en cámara, pero ¿qué salida de presión? ¿Has montado una salida de presión Sí, yo he esta temporada? montado salidas de presión como tal, no, pero sí que sepan, yo tengo dos jugadas, que es una sacando, esta es fondo 1, otras dos aquí y otras dos aquí. Entonces estas hacen un bloqueo indirecto, Sí, una cae a por el balón, y si no, esta también está. sí, Y aquí ya estamos generando este 2 contra 2. Sí. Y si salta esta al 1 contra 1, o sea, al 2 contra 1, tenemos otra opción aquí el libre. pase de seguridad. El pase de seguridad. Entonces, desde aquí, yo lo que opto mucho es que bajen a sprint una de estas para buscar un pase. ¿Del lado aquí. contrario o del mismo Del lado lado? contrario, el que da igual. El que sea. El que sea. Porque lo que haces al final es que se acostumbren las otras jugadoras. Salida de presión, sí que es verdad que como tal no va a haber una perfecta, no va a haber una idílica, lo Ya. que tienen que hacer es buscarse e ir a Sí. por el balón. Y muchas veces yo les tengo que decir, baja por el balón las de arriba, Sí. porque se quedan empanadas porque ya es trabajo de la otra. Sí, No, perdona. Sí, eso No, eso perdona, nos ha o sea, pasado también. Sí. tenéis que trabajar todos. Sí. O sea, aquí no me... Yo me acuerdo que tenía un entrenador, el que mejor tuve jamás, y me dijo, yo no quiero que esto sea un equipo en el que él marca 40 puntos. Yo lo que quiero es que 2, 8, 6, que cada uno aporte. Sí. Y sí que cada uno tiene que aportar. Sobre todo en estas categorías Sí. no tiene... Al final ya cuando son más mayores, pues oye, mira, si el que es bueno El es que es bueno y bueno tienes que y darle es diferencial. los balones. Pero en estas categorías que se están formando todos, ahí deberíamos, todos los entrenadores Sí. que estamos en estas categorías de formación, deberíamos no determinar ciertos roles porque no sale. Por ejemplo, bueno, al final, si es muy alta, seguramente crezca mucho la jugadora que tienes, pero ¿en ataque la usas abierta? O sea, ¿la usas en juego abierto o siempre está en la zona No, del yo lo poste? que hago es que sea un juego, o sea, que sea abierto Sí. y que luego corte. O sea, que luego corte, Sí, pero muchas pero que veces... no está solo en el poste, porque Que no está solo en el poste, no, porque también yo tiene que esas aprender. cosas, yo tiene que en lo aprender a personal moverse. soy bastante, estoy Y muchas bastante en veces ha contra hecho con- también unos contra uno y le ha ido bien Sí. desde fuera, o sea, que es que hay que trabajar, hay que Sí, trabajar todo y porque, y la y porque confianza. todavía, por lo que yo pienso, es una categoría todavía muy temprana para decir, aunque seguramente acabe siendo pivot, que puede ser
porque crezca y siga creciendo y sea muy alta, vale, pero aún así no puedes poner en un infantil a una persona a jugar todo el rato Sí, abajo, todo el rato. porque limitas ese aprendizaje, entonces, no. Es que, y luego también, que es que lo que te digo de limitar ese aprendizaje, luego, por ejemplo, te llega el balón y es que no sabes qué hacer, Claro. no sabes qué hacer. Te llega el balón en cabecera entonces, y solo se bota de espaldas. yo creo que, por ejemplo, en la subida del balón sí que antes le tenían miedo y siempre buscaban a una que subiese el balón, Sí. pero sí que es verdad que, obviamente, por talento natural hay muchas personas que te van a subir el balón, pero Sí. cuando las que suben el balón en mi equipo no pueden, sí que yo creo que ya hay mucha gente que ya baja como a recibir, que le tenía Sí. miedo a ese balón, Sí. y decide subirla a ella misma, o sea, y ayudar, y Claro. eso es lo que yo buscaba, que tú tengas esa decisión y esa capacidad, porque lo que yo no quiero es señalar y decir, no, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. No, claro, todas porque tenéis que ayudaros. Eso no, es que no. Yo estoy totalmente en contra con eso. Otra pregunta que tengo así, ¿qué situaciones te frustran mucho como entrenador? Uf. Sobre todo cuando no están contentas con sus minutos. Hostia, es que ese es tema... El tema de los minutos y sobre todo que a día de hoy lo que haya aplicaciones para ver Sí. cuánto han salido, luego se ponen después del partido a ver cuánto he salido, a ver cuánto he marcado, a ver qué tal, o sea... Eso, aunque nos venga bien a nosotros para gestionar esos minutos, de hecho, para poder saber, hoy en mitad de partido, oye, ¿cuántos minutos llevan las jugadoras para poder gestionarlo mejor si el partido está más o menos ya resuelto? Para ellas no les viene bien. Y bueno, Vale. y para ninguno realmente. Es que- hasta en Junior incluso les viene mal. Sí, es que, o sea, yo lo que he visto es que como que en vez de pensar en lo que salga, voy a dar mi máximo, que era, por ejemplo, lo que yo pensaba, porque yo cuando empecé hasta como de primero, o sea, yo empecé en sexto de primaria Sí. y hasta cuarto de la ESO yo no fui buen jugador, o sea, las cosas como son, yo necesitaba espabilar, Sí. espabilar hasta que pillé un entrenador que pilló y me espabiló Sí. del tirón. Entonces, pues en vez de dar como todo, piensan, tal, no sé qué, es que, a ver, tal... Sí, y que siempre ya están comparándose con los minutos. Sí. Esta juega más, es que no sé qué, no sé cuánto. Sí, la verdad que esas aplicaciones han hecho bastante. Han hecho daño, pero aunque a nosotros nos sirvan, han hecho daño. Sí. Cambiando de tema, y al final me vienen las preguntas. ¿Ha habido algún entrenador esta temporada que te haya influido mucho para bien? Es decir, sí, mi antiguo entrenador, el que más me espabiló, yo Sí. me he pasado a veces por los entrenamientos o a verlo y le he pedido consejos y demás. Y he dicho, oye, vente y me enseñas un par de cosas, tal, o sea, porque al final el ser entrenador no te viene innato, o sea, es una cosa que Ya, también vas aprendiendo es y vas aprendizaje hablando y sobre constante, todo el tener la humildad de decir, tengo que aprender, o sea, yo por ejemplo, yo es que algunas veces cuando tengo entre partidos y demás o he llegado antes, Sí. me quedo viendo algunos partidos de mis compañeros, es decir, a ver cómo lo hacen, a ver qué puedo mejorar. Sí. De hecho, cuando mi entrenador, o sea, mis amigos han venido a ver partidos de mis niñas de vez en cuando y dicen, es que te pareces muchísimo a nuestro entrenador, a nuestro antiguo entrenador, es que eres un clavo. Y yo me lo he notado de decir, cuando ha venido él, luego se me ha quedado su actitud, o sea, y cosas así, o sea, sobre todo es que hay que tener mucha humildad y decir, Sí, yo reconozco sí. que hay cosas que, por ejemplo, no he podido hacer bien, hay cosas que he hecho muy bien, entonces, Sí. pues, tener esa humildad. Yo eso es algo que también, bueno, al final, uno de los objetivos de este canal es eso, el seguir aprendiendo, porque al final es algo que me genera mucha ilusión y el estar aprendiendo todo el rato y es un mundo muy chulo y no entiendo la gente que no quiere escuchar otras opiniones, como entre entrenadores, que es como, yo lo que tengo es suficiente y seguramente sea lo correcto. Yo estoy totalmente abierto siempre, con mi primera entrenadora hablamos todo el rato, me dice, oye, tienes que corregir estas cosas, no sé qué. Entonces, esas cosas yo no entiendo cómo hay otros entrenadores que no... Entiendo que será pues, eso, del carácter de cada uno y... Sí, el ego y la vergüenza de reconocer Sí. que salen las cosas mal Sí. a veces. O sea, es que es eso, ego y vergüenza. Sí. Ahora que has dicho lo del entrenador, tu entrenador con el que has hablado mucho, que te da consejos, ¿qué consejo le darías a los entrenadores que estamos empezando, como yo, por ejemplo? Como consejos a estas categorías mucho el movimiento, el corte, o sea, que trabajen cosas como el mano a mano,
el corte. Yo, de hecho, tenía una jugada Sí. que no hemos hecho casi nunca, porque No ha salido, ¿eh? no ha salido, que es vueltas, que llegan aquí, Sí. se abren, 5 abiertas, cargamos un lado con el balón y estas 3 se ponen a hacer así. Taca, ta, taca, ta, hasta que mareas al rival. Sí. Escucha, que esto yo lo he hecho... ¿cuál era el anterior a sub-22? Es Junior. Yo hasta lo he hecho en Junior Y Junior, y Junior salía. funciona. O sea, era dar vueltas, buscar el hueco, Sí. pimba y arriba. Joder. O sea, eso es muy y no bueno. ha salido No ha porque salido ellas porque, al o sea, final- porque no se han sabido organizar en el campo, porque todavía están Sí. aprendiendo, pero bueno, mientras sepan cómo jugar Sí. un poco y demás, la verdad es que todo bien. O sea, tampoco pasa nada por no jugar. Ya. De hecho, es que yo el momento de jugada yo creo que tendría que ser cadete. Sí, sí. Cadete, o sea... Como mucho, pues eso, lo que hemos pintado, salidas de presiones o fondos y bandas. Eso al final necesitas algo para Sí, sacar de ahí algún totalmente. puntillo, pero jugadas como tal sí que nosotros, por ejemplo, en el infantil no hemos hecho ninguna. No, es todo juego sin balón, que al final... Yo, por si acaso, porque al final, ¿de qué les sirve al aprender una jugada? O sea, yo tengo varias jugadas. Tengo de fondo, de Sí. saque, que una de saque es facilísima. O sea, se pone una sacando, las Sí. otras, una aquí, otra aquí. Bueno, 2 en los 45 Sí. grados y 2 en las esquinas. Sí, Se busca el pase a la de al del 45 grados más cercano. Te va por atrás, corte, te la pasas y arriba. Es casi siempre canasta. O sea, si lo... haciendo como un mano a mano o No, como mano a mano, directamente no, un propio corte. No, o sea, se pone aquí como a jugar, como Sí. que hacen un 1 contra 1, Sí, corta por el lado, ya tiene ganada como esa velocidad de no sé Sí. qué va a hacer, tal, entonces se la pasa y arriba. ya directamente. Y luego tengo otra que es, que ya la intenté introducir, que es 4, que es o sea, debajo en campo de ataque, debajo del aro. Sí, Lo típico de que o sea, que suben a hacer un bloqueo, hacen el bloqueo, pero no es este pase el que corta, sino el de la continuación. sí. Eso sirve mucho para Ese- testar, ese, pero sí. eso se ha hecho poco porque no se han aclarado, pero bueno, poco a poco. Me ha Ya. servido, por ejemplo, para que busquen ese factor sorpresa de decir, pues, ahora que nos esperan, voy yo, Sí. ¿sabes? O sea, Sí. a veces el practicar jugadas en los entrenamientos no es que te sirva como jugadas, sino que te sirve como para que aprendan algún concepto aleatorio Sí, que te va a servir. por ejemplo, ese que has dicho hace que sepan que si una jugadora va para un lado, yo tengo que ir para otro lado, para ocupar el espacio correctamente. Sí, eso es Efectivamente. verdad que tienes razón ahí. Ya acabando, Como- ¿qué quieres que aprendan tras pasar por tus manos? Pues, tío, intensidad. O sea, intensidad sobre todo y capacidad de mover el balón fácilmente y que sobre todo la confianza en uno mismo. Sí. O sea, porque yo, por ejemplo, yo cuando entreno, no soy el típico entrenador que está en el partido y dice, me cago en... bueno, a veces he dicho, me cago en... cuando ya están como con la cabeza abajo. Sí, Pues eso, que confíen, porque yo jamás les digo, joder, esto que mal lo has hecho, tal, o sea, si eso les digo, oye, prueba esto, tal, no sé qué, no soy una persona de señalar los errores, sino sobre todo señalar los aciertos. Yo Cierto. señalo mucho los Eso. aciertos y digo, muy bien, muy bien, tal, o cuando lo intentan y no salen, y cuando me suben el balón 10 veces y 10 veces que no les entra, y les digo, me dicen, es que no me entra, y digo, bueno, no pasa nada, ya entrará, si es que estáis Sí. aprendiendo todavía. claro. Pues con esto hemos acabado. Bueno, Así para el primer capítulo, no sé cuánto bien. habrá durado, pero yo creo que... ha sido muy técnico porque entreno a un nivel A ver, más básico, pero está bien, si yo alguien le también, puede por servir. ejemplo, pero joder, la verdad que te agradezco porque así me sirve para, pues eso, para coger soltura con la cámara y todo. Y bueno, ya nos veremos si hay algún otro Sí, capítulo. espero que sí, espero que me invites a ¿Vale? más. Muchas gracias. ¿De qué, tío?